Muy buenas, mi nombre es Sergio Solís Barquero y el día de hoy voy a compartir con ustedes un poquito sobre mi experiencia dando el curso de método de investigación desde la virtualidad. Agradezco al espacio que otorga el primer Congreso Internacional de Metodología de la Investigación para Ciencia, Tecnología e Innovación por permitirme compartir con ustedes esta experiencia. Para iniciar, no tengo ningún conflicto de interés que declarar y actualmente trabajo en la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Medicina, Escuela de Tecnologías en Salud. Voy a iniciar con la historia de Leonardo, y es que es muy probable que la historia de Leonardo ustedes ya la hayan leído en algún lugar. Leonardo es un profesor de NYU en Shanghái que a inicios de año se encontró con que no podía asumir sus clases presenciales debido a la pandemia. De igual manera, Leonardo tenía otro reto. La sede de NYU en Shanghái se encontraba evidentemente, Shanghái, mientras que Leonardo se encontraba en Buenos Aires, Argentina, lo que limitó obviamente también que él pudiera viajar hasta la universidad. Pero eso no fue todo. Leonardo asume la virtualidad desde Buenos Aires, sin embargo existía otra limitación importante, y es que entre Buenos Aires y Shanghái hay una diferencia horaria de 11 horas. Entonces los cursos no los podía asumir de manera sincrónica porque no podía estar en vivo con sus estudiantes por la diferencia horaria que existía. Y si algo le quedó claro a Leonardo con toda esta experiencia es que el mayor riesgo que tenemos como docentes es convertirnos en una cabeza que habla explicando cosas que los estudiantes no siguen. Entonces al final los estudiantes simplemente se rinden y pretenden que están poniendo atención. Y es que la experiencia de Leonardo es muy particular. Su curso de álgebra lineal avanzada en NYU en Shanghái se vio limitado no solo por la pandemia, sino por la falta de acceso a las clases sincrónicas que él tuvo que desarrollar. Al final, Leonardo lo resolvió de una manera muy creativa, grabando videos muy cortos acerca de explicaciones para que los estudiantes pudieran verla una y otra vez. Y es que, hay que entender algo, y es que la clase presencial es muy difícil y muy complicada. Antes, en un auditorio como este, que me imagino que serán muy similares a los que ustedes darán clases, con sillas, un pizarrón y un proyector en una esquina, los estudiantes se quedaban dormidos, no nos ponían atención. Sin embargo, podíamos controlarlo, era nuestro espacio. Sabíamos qué hacer cuando el estudiante se quedaba dormido, sabíamos qué hacer cuando no estaban poniendo atención. Ahora difícilmente los vemos porque los estudiantes no encienden sus cámaras, difícilmente participan en clases y el mayor riesgo que tenemos es que nos pase esto, que se queden dormidos frente a un computador. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso? Y hay algo que hay todavía que tener muchísimo más claro, y es que los estudiantes no tienen experiencia llevando cursos en línea, y también tenemos que darle la oportunidad a ellos, a como ellos nos tienen que dar la oportunidad a nosotros. Pero, ¿por qué la clase virtual es diferente a la clase presencial? Básicamente hay que entender algo, y es que la clase en línea requiere muchísimo más tiempo de preparación y planificación para nosotros como docentes. La clase virtual también es diferente porque el estudiante espera que las horas en que estaban acostumbrados a irnos a buscar al despacho o vernos en la universidad, estemos disponibles afuera de esas horas laborales regulares. Entonces, tenemos que también poner límites a los estudiantes para que comprendan que no vamos a estar ahí disponibles todo el tiempo y por supuesto que las interacciones estudiantes-estudiantes y profesor-estudiantes van a ser muy distintas y requieren de tipos específicos de facilidades para poder promoverlas. El curso que yo imparto se llama Métodos y Técnicas de Investigación 1 para Imagenología. Es el primer curso de investigación que tienen acceso a los estudiantes durante su carrera. Básicamente en este semestre lo que tenemos son 23 estudiantes. Ellos tienen edades entre los 20 y los 24 años. En su mayoría ya están o llevan aprobado el tercer año de carrera. Es un curso que se planteó en modalidad 100% virtual y que se da a través de la plataforma Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, que está gestionada dentro del sistema Moodle. En el curso, los contenidos que se ven son introducción a la investigación biomédica, uso de cuestionarios y encuestas para la obtención de datos, que son muy importantes en la investigación en el área de la salud, introducción a la bioestadística, construcción y análisis de cuadros y gráficos a partir de los datos que se obtienen
de los usos de cuestionarios y de la bioestadística y por supuesto herramientas computacionales para el análisis estadístico. Los materiales que utilizamos en este curso fueron clases magistrales sincrónicas semanales, donde los estudiantes se conectaban a una plataforma para recibir sus lecciones de la manera típica. Algunos videos, sobre todo de TED Education, con algunos contenidos teóricos. Son videos muy cortos, videos muy dinámicos, que a los estudiantes parece ser que les gusta mucho. Lectura de artículos científicos y artículos de opinión, que en su mayoría son artículos cortos. Y lectura de capítulos de libros, sobre todo libros de investigación biomédica y de estadística. Las actividades de evaluación fueron 4 básicamente. Se establecieron foros de discusión semanal donde los estudiantes tenían que compartir algunas de las experiencias sobre las lecturas realizadas durante la semana. Pruebas cortas tipo test, que eran más que todo comprobación de lectura de los capítulos. Tareas y ensayos, en su mayoría relacionados con algunos contenidos del curso, y laboratorios prácticos que más que todo se enfocaban en el desarrollo de tareas sobre las pruebas estadísticas que se ven en el curso. Estos aspectos se evaluaron a manera general en el curso, digamos, se evaluó los contenidos del curso, cómo se estaban abordando, los materiales que se utilizaron para abordarlo, la plataforma que se utilizaba, el conocimiento del profesor y así como las estrategias de evaluación utilizadas. Las calificaciones más altas las obtuvieron la plataforma y el profesor. Parece ser que la plataforma que tiene la universidad y el conocimiento del profesor no son un problema en este curso. Evidentemente el profesor pues es un sesgo, puesto que soy yo el mismo que lo está evaluando y esto se reconoce como un sesgo. Sin embargo, vean que en el caso de los materiales y los aspectos de evaluación sí que reciben las notas más bajas. Y estos 2 aspectos pues, fueron los que se les dio más profundidad en la encuesta desarrollada a los estudiantes. En el caso de la calificación otorgada a las técnicas y materiales, hay algo que hay que tener muy claro. Parece ser que las clases magistrales, los videos y las lecturas de artículos no son un problema para los estudiantes. Las clases magistrales son clases magistrales cortas, no más de 1 hora, clases donde siempre el profesor tiene la cámara encendida y donde siempre se abordan los temas de una manera muy pausada. En la clase de los videos que reciben la calificación más alta, como les comenté, son videos dinámicos que abordan una gran parte de contenidos en poco tiempo y que permiten al estudiante estar repasando constantemente estos contenidos. Y la lectura de artículos cortos parece ser que tampoco es un problema. Lo que sí llama la atención es la lectura de capítulos de algunos libros que no reciben una buena calificación por la mayoría de los estudiantes. En cuanto a las clases magistrales hay algo que hay que tener claro y es que no nos podemos volver una cabeza que habla, ¿verdad? Como decía Leonardo, porque los estudiantes no solo quieren ver diapositivas, también quieren ver a la persona o al profesor que les está hablando y cómo gesticula y cómo reacciona a algunos de los contenidos. Y eso es súper importante. No nos podemos quedar solamente con la presentación sin la cámara y no nos podemos quedar obviamente solo con la cámara. Tenemos que ser complementarios en estos aspectos. En el caso de los aspectos, en el caso del tiempo, hay que ser muy claro. La clase no puede durar lo mismo que duraba en la presencialidad. Y es porque ni la clase más dinámica aguanta 5 horas de presencialidad. El curso de métodos que yo doy pues tiene una carga horaria de 5 horas presenciales. En la presencialidad, obviamente que podíamos trabajarlo porque lo distribuíamos en muchas tareas. Sin embargo, en la virtualidad tenemos que ser capaces de mezclar dinámicas, poner discusiones, colaboraciones, videos, audios, ejercicios prácticos, que no duren, con clases que no duren más de 30 minutos para que el estudiante se comprometa con nuestra asignatura. Y es que eso es primordial. El estudiante tiene que estar comprometido con la clase. Y un video muy largo o textos muy largos parece ser que no lo van a permitir. Y esto es justo una de las cosas que razonan los estudiantes. Al final no es hacer una clase presencial en línea, sino es más bien hacer una clase de aprendizaje interactivo en línea. Y eso es a veces lo que tenemos que lograr como docentes. Uno de los estudiantes señalaba que el problema con los capítulos era que no se delimitaba qué aspectos eran los más importantes dentro del capítulo y el estudiante no comprendía qué era lo que se estaba evaluando en el curso de ese capítulo. Entonces ellos creían que terminaban aprendiendo algo que no era relevante. Y esto es muy común en los estudiantes actualmente
que ellos consideran que las lecturas que uno les pone o algunas de las actividades que uno hace durante las clases no son importantes si no se evalúan. Si algo que hicimos no se evalúa, el estudiante considera que eso no debió haberlo aprendido porque en ningún momento se evaluó. Y por eso nos enfocamos en las actividades de evaluación para conocer cuál era su criterio acerca de las actividades de evaluación que estábamos haciendo. En el caso de los foros, parece ser que no hay mayor problema, sin embargo vemos que fueron algunos estudiantes los que sí marcaron que no les gustaban en su mayoría. Las pruebas cortas parece ser que no tienen ningún problema, puesto que reciben la calificación más alta, al igual que los laboratorios. Sin embargo, parece ser que sí hay un problema en las tareas que tienen una calificación media un poco más baja, ¿verdad? En el resto de los estudiantes. ¿Por qué las tareas? Bueno, básicamente las tareas se vieron un poco afectadas por el hecho de que en algún caso eran tal vez un poco extensas y que tal vez los estudiantes no tenían ese compromiso con el curso, ¿verdad? De gastar tantas horas haciendo pues las tareas. Por otro lado, como docentes tenemos que tener algo muy claro. No podemos agarrar los mismos métodos de evaluación que teníamos en la presencialidad y pasarlos a la virtualidad, porque no nos van a servir los mismos métodos. Otro aspecto que tenemos que tener muy claro es que no nos podemos enfocar en buscar las formas en que los estudiantes no copien durante las evaluaciones. Algunos docentes utilizan un Zoom vivo para ver mientras hacen un examen o una evaluación, en donde tienen que tener la cámara encendida, el micrófono encendido, y a los estudiantes lastimosamente les da vergüenza. Les da vergüenza que sus compañeros conozcan su casa, les da vergüenza saber que tal vez en ese día no andan la ropa más bonita o no se alistaron adecuadamente, y no nos podemos enfocar todo el tiempo en hacer que no copien, porque lastimosamente los estudiantes desde la casa van a tener acceso al Google, van a tener acceso al celular o al móvil o al WhatsApp, y en realidad lo que tenemos que hacer como docentes es concentrarnos en cómo hacemos para evaluar si el estudiante verdaderamente está aprendiendo. Los métodos de evaluación que tenemos que usar en la virtualidad son aquellos que nos permitan o nos incrementen la probabilidad de demostrar verdaderamente que los estudiantes estén aprendiendo. Y al final, a los estudiantes de las evaluaciones que les realizamos, ellos no tenían ningún problema, pero hay algo que sí recalcaron y fue que debería de utilizarse una tabla de evaluación en cada una de estas y indicar el resultado que queremos al final. Y es que de por sí ya la pedagogía no lo decía desde hace mucho tiempo. La buena pedagogía requiere de una comunicación regular, efectiva con los estudiantes, flexibilidad para adaptarnos a las circunstancias y por sobre todo una transparencia. Transparencia en los materiales del curso, en los exámenes, en las tareas y en las actividades. En este curso, en algunas de las tareas sí que existía una rúbrica bien delimitada de lo que queríamos que el estudiante lograra con cada una de esas actividades y cómo el estudiante podía obtener la mayor calificación. Sin embargo, en los laboratorios, y creo que es de aquí donde viene el mayor problema, los laboratorios, al ser aplicación de pruebas estadísticas, pues lo que queríamos era que el estudiante nos demostrara que estaba poniendo atención en sus clases obviamente para desarrollar los laboratorios mediante las pruebas estadísticas. Entonces no les podíamos otorgar una rúbrica de calificación porque el estudiante, evidentemente, pues una rúbrica de calificación de un proceso, pues el estudiante va a reconocer exactamente lo que tiene que hacer y ese no era el objetivo de la evaluación. Sin embargo, hay que buscar la forma en que nuestras evaluaciones tengan una transparencia mayor. ¿Cómo mejorar al final ese compromiso que el estudiante tiene que tener con la clase? Lo primero es que en la virtualidad el estudiante ya tiene una predisposición porque la mayoría de estudiantes consideran que la clase en línea no es igual de rigurosa que la clase presencial y esto pues evidentemente es un problema porque ellos ya van de entrada pensando que el curso va a ser un poco más sencillo. Por otro lado, los estudiantes al no tener un espacio en común en el que compartir, solo se ven para las clases y en las clases no necesariamente pueden conversar, se pierde esa unión estudiante-estudiante o esa relación estudiante-estudiante, entonces tenemos que buscar actividades que nos permitan fomentar el compromiso estudiante-estudiante, actividades grupales en grupos pequeños serían una gran actividad a desarrollar. Y los estudiantes siempre crean una relación informal con el profesor, que lastimosamente la virtualidad no lo permite. Yo no me siento igual de cercano con mis estudiantes desde la virtualidad porque evidentemente no tenemos esa relación informal que tendríamos en un espacio común como en la universidad o en un aula. Y obviamente también tenemos que buscar estrategias para fomentar
esta relación con los estudiantes. Pero ahí hay que tener cuidado con un aspecto, y es que no tenemos que estar presentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque a pesar de que estamos en la casa, las actividades virtuales requieren de muchísimo más tiempo de planificación. Y tampoco podemos contestar a todo lo que los estudiantes nos escriben. En mi caso, yo no les doy o no tengo un grupo de WhatsApp para compartir con mis estudiantes, como es común en la mayoría de mis colegas. Sin embargo, sí mantengo una relación constante con ellos a través de otros medios. Tenemos un foro donde ellos pueden hacer preguntas del curso, porque es muy común que una pregunta que tenga un estudiante las tengan los otros 30 estudiantes. Entonces, crear un espacio común para que los estudiantes hagan preguntas hace que uno no tenga que estar contestando la misma pregunta una y otra vez, ya sea por correo o por WhatsApp. Por otro lado, es importante demostrarle al estudiante que uno está presente. Sin embargo, demostrarle al estudiante cuáles son los medios por los que uno va a estar presente y cuáles son las horas por los que uno va a estar presente. Porque muchas veces en la virtualidad el estudiante pierde esa noción del horario en el que tiene que hacer cosas o actividades de la universidad y pretende que los profesores estemos igual ahí disponibles. Parece ser que al final de todo esto vamos a ir a una docencia de pequeño formato, donde el estudiante va a trabajar en grupos pequeños y donde el estudiante va a tener un mayor protagonismo en su forma de aprendizaje, y los profesores nos vamos a dedicar más a tutelar ese aprendizaje desde otros liderazgos. Para resumir, en esta experiencia, pues puedo decirles que lo primero es que tenemos que ser capaces de conocer la tecnología. Somos nosotros los que vamos a tener que organizar las actividades sincrónicas, establecer los métodos para que los estudiantes accedan a nuestras clases, y evidentemente ya no vamos a tener ese apoyo que teníamos antes en un aula cuando no sabíamos conectar el proyector. Esto nos obliga a que tenemos que estar en contacto con la tecnología, conocer la tecnología y ser ahí adecuados y capaces de poder otorgársela a los estudiantes de la mejor manera. Tenemos que crear y mantener una presencia fuerte. Esto lo hacemos en una comunicación constante con los estudiantes y en una revisión constante de nuestros cursos virtuales. No es hice el curso virtual, lo subí y ya está. No, es estar ahí constantemente y que el estudiante se dé cuenta que estamos constantemente junto con él en el proceso del aprendizaje. Hay que establecer muy clara las expectativas que tenemos del curso y ser muy claros con los estudiantes con lo que queremos que hagan durante el curso y con lo que queremos que aprendan. Y empezar a desarrollar esa sensación de comodidad y de comunidad dentro de los estudiantes. Por supuesto, tenemos que promover la reflexión y la comunicación no solo a través de las clases sincrónicas, sino también a través de espacios asincrónicos, ya sean foros de discusión o otros espacios que se nos ocurren. Y, por supuesto, estar solicitando constantemente retroalimentación a los estudiantes sobre qué opinan de las actividades que estamos desarrollando. Revisar constantemente las actividades y los materiales. Muchas veces creemos que porque el curso virtual ya está montado y ya tenemos todo en la plataforma, no vamos a tener ningún problema. Sin embargo, en esto dejo mi última reflexión. Siempre tenemos que esperar lo inesperable, porque muchas veces creemos que ya lo hemos revisado todo y creemos que todo va a funcionar adecuadamente. Sin embargo, nos damos cuenta que no va a ser así. Y por supuesto, tener siempre una posición flexible, porque en cualquier momento vamos a tener un problema y vamos a tener que afrontarlo de una manera muy creativa. Con esto llego a la parte final de esta presentación y me quedo con esta reflexión que dice: no tenemos o no podemos tener una actitud de o nadamos o nos hundimos en las clases online, y menos durante una pandemia. En definitiva, tenemos que nadar. Agradezco a la Red Internacional de Metodología de la Investigación para la Ciencia, Tecnología e Innovación y por supuesto a la Universidad de Costa Rica por dejarme participar en este espacio. Este es mi contacto por si desean comunicarse conmigo, y también les dejo el LinkedIn si desean pues, establecer conexiones sobre este tema. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero verles la próxima.